Hoy vamos a ver el libro de Hechos paso a paso. Este libro es muy importante porque cuenta la historia de la iglesia una vez que Jesús fue al cielo. Entonces, todo lo que ocurre aquí es lo que realmente estamos viviendo hoy día. Ese es el tiempo en el que nos encontramos. Y el protagonista principal de esta historia no son los apóstoles, no son los discípulos, sino que es el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que te quiero enseñar aquí es lo que el Espíritu Santo hizo con cada uno de los discípulos, con cada uno de los apóstoles y con cada una de las personas en este maravilloso libro. Que, por supuesto, lo mismo que le ocurrió a ellos también nos puede ocurrir a nosotros. Así que, empecemos. La introducción, lo primero que quiero que sepas es que este libro, el libro de Hechos, viene después de los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los primeros libros del Nuevo Testamento, y por lo tanto el libro de Hechos sería el 5º libro del Nuevo Testamento, porque los primeros 4 libros del Nuevo Testamento hablan de la historia de Jesús y el siguiente libro, que es el libro de Hechos, habla de la venida del Espíritu Santo. Es un libro histórico porque está contando la historia justamente desde que Jesús se va hasta que el Espíritu Santo viene y empodera a todos los discípulos, a toda la iglesia de Jesucristo para poder realizar la obra aquí en la tierra. Fue escrito por Lucas, o sea, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, después escribe el libro de Hechos. Está formado por 28 capítulos. Cuenta la venida y obra del Espíritu Santo, como hemos dicho. Bien, entonces, capítulo 1. ¿Qué pasa en el capítulo 1? Pues en el capítulo 1 todavía está Jesús aquí en la tierra. Pero justo antes de irse, ya Jesús había resucitado de entre los muertos y le apareció a sus discípulos y les dijo estas palabras en Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora fíjate, Jesús le estaba diciendo algo muy claro a sus discípulos. Vosotros tenéis que hacer la voluntad de mi Padre, el propósito que yo he preparado para vosotros. Pero para poder hacer eso, para poder ser testigos y hablar de mí a la humanidad entera, es necesario que el Espíritu Santo primero venga a vosotros, porque si no, no lo podréis hacer. Porque si vosotros hacéis mi propósito, la voluntad que yo tengo para vosotros en vuestras propias fuerzas, vais a fracasar. Lo podréis hacer de la mejor manera, con la mejor intención, pero sin el Espíritu Santo vais a fracasar. Eso es lo que realmente le estaba diciendo Jesús a los discípulos. Ahora, si esto Jesús se lo dijo a los discípulos, ¿no crees que también nos lo está diciendo a nosotros? Por eso, nosotros no podemos realizar la voluntad y el propósito de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, una de las cosas que Jesús les dijo a sus discípulos en este primer capítulo es que tenían que esperar al Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo viniese, entonces podrían impactar el mundo con la palabra de Dios, podrían impactar el mundo con el poder de Dios. Ahora bien, fíjate que Jesús dice algo interesante, y es que dice que el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. Es decir, el Espíritu Santo iba a venir sobre los discípulos. Pero quiero decirte algo, esta no es la única forma en la que el Espíritu Santo puede estar en nosotros. Porque podemos ver en este otro versículo, en Juan 14, 17, que Jesús dijo a sus discípulos, el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y ojo aquí lo que dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es decir, aquí vemos 2 aspectos nuevos de cómo el Espíritu Santo también puede estar con nosotros. Entonces podemos decir que el Espíritu Santo puede estar de 3 formas distintas: con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Ahora bien, imagínate, para que entiendas esto mejor, un vaso de agua. Tú tienes un vaso de agua fresquito, así, agua fría, en pleno verano, que apetece mucho, lo tienes en tu mano. Y ahora, si tú tienes el vaso en tu mano, eso significa que es contigo, el vaso está contigo. Ahora, si te bebes el vaso, el agua ahora está en ti. Y si te echas el vaso encima de tu cabeza, está sobre ti.
Entonces, fíjate de qué manera el Espíritu Santo estuvo con los discípulos. Porque Jesús todavía estaba con ellos. El Espíritu Santo aún no estaba dentro de los discípulos, pero sí estaba con ellos, porque Jesús estaba allí. Entonces, que el Espíritu Santo esté con nosotros significa que Él está cerca, que Él está ahí, pero no nos está afectando a nuestro interior, ni está afectando directamente nuestras vidas. Pero realmente que Él esté cerca es síntoma de que Él quiere hacer algo grande en nosotros. Por eso el segundo, que es en nosotros, esto ocurre cuando tú naces de nuevo. Cuando tú eres sellado por el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. Porque cuando el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti, es como un sello que te identifica como hijo de Dios y como hija de Dios. Por eso, todos aquellos que no tengan al Espíritu Santo dentro de ellos, no son de Dios, no pertenecen a Dios. Eso lo dice Romanos capítulo 8. Entonces, tenemos que ser conscientes que no podemos conformarnos con que el Espíritu Santo esté con nosotros, porque a lo mejor vamos a la iglesia y el Espíritu Santo se está moviendo allí, pero nosotros es posible que ni siquiera hayamos nacido de nuevo, porque que nosotros vayamos a una iglesia no significa que ya seamos propiedad de Dios, sino que es necesario que nosotros voluntariamente pidamos perdón a Jesús por nuestros pecados y que Él nos limpie con su sangre. Cuando nosotros hacemos esto y creemos que Él ha muerto en la cruz por nosotros, entonces automáticamente el Espíritu Santo viene a habitar dentro de nosotros. Y no lo va a hacer de una manera silenciosa. Realmente cuando el Espíritu Santo viene dentro de nosotros, experimentamos un gozo y una paz que no podemos explicar, porque es Dios mismo habitando en nuestros corazones. Por eso es importante, muy importante, que el Espíritu Santo habite en nosotros. Pero después hay un siguiente nivel, y mucha gente se ha conformado con que simplemente el Espíritu esté en ellos, pero el Espíritu Santo quiere ir un paso más allá y estar sobre ellos. Él quiere estar sobre nosotros. Ahora bien, ¿qué significa que el Espíritu Santo esté sobre nosotros? Esto se está refiriendo a la unción del Espíritu Santo. Porque fíjate que la unción es como un ungüento, es como un perfume, porque cuando está sobre nosotros, entonces los demás lo perciben. Porque cuando tú te echas perfume, cuando tú pasas por al lado de alguien, la gente te huele, dice, qué bien huele ese perfume, ¿cuál será ese perfume? Pues de la misma forma, el Espíritu Santo, cuando está sobre nosotros, es como ese ungüento que va a hacer que afecte e impacte al mundo, el mundo de nuestro alrededor. Que eso fue lo que empezó a ocurrir justamente después de este acontecimiento con los discípulos. Entonces es importante de que el Espíritu Santo esté sobre ti para poder realizar el propósito que tiene contigo, porque cuando Él está en nosotros es para sellarnos y para salvarnos y para tener comunión con Él, pero cuando Él está sobre nosotros es para empoderarnos, para poder realizar el propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, aún no había ocurrido eso que acabamos de explicar, porque fue en el capítulo 2 cuando el Espíritu Santo ya hizo su aparición, una vez que Jesús fue al cielo. Exactamente, pasaron aproximadamente unos 10 días desde que Jesús se fue con el Padre hasta que el Espíritu Santo vino, ¿vale? Y lo podemos ver aquí en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Por fin se había cumplido la promesa de Dios. La promesa que Jesús le dijo a sus discípulos se cumplió aquí. El Espíritu Santo vino sobre ellos y los empoderó para poder hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Porque a lo mejor puedes pensar, bueno, ser lleno del Espíritu Santo es sentir cosas en mi cuerpo. Ser lleno del Espíritu Santo es que se me ericen los pelos de la piel. Ser lleno del Espíritu Santo es que me sienta como en una nube. Y realmente malinterpretamos la llenura del Espíritu Santo si simplemente la enfocamos a lo que sentimos.
porque la llenura del Espíritu Santo va más allá que las sensaciones que nos produce. Porque es cierto que cuando el Espíritu Santo nos llena, nuestro cuerpo se ve afectado por diferentes sensaciones que nos impactan grandemente. Pero no nos debemos quedar únicamente con eso, porque si nos quedamos únicamente con eso, nos estaremos enfocando realmente en las manifestaciones del Espíritu Santo y nos estaremos olvidando del mismo Espíritu Santo. Y no debemos hacer eso. Estaremos cometiendo un error horrible si hacemos eso. Entonces, ¿qué significa realmente ser lleno del Espíritu Santo? Pues lo primero que tienes que saber es que el Espíritu Santo, cuando viene a vivir en nosotros, cuando está en la fase de en nosotros, como vimos en el capítulo anterior, el Espíritu Santo viene a habitar a nuestro espíritu, porque nuestro cuerpo, todo nuestro ser, tiene tres partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. Esas tres partes forman todo nuestro ser. Y el cuerpo es lo que es lo visible, lo que se ve, lo que todo el mundo puede ver, lo que nosotros podemos ver nuestras manos, podemos ver nuestros pies, podemos vernos en un espejo, la gente nos puede ver. Esa es la parte de nuestro cuerpo. La parte de nuestra alma es donde está nuestra voluntad, donde están nuestras emociones y sentimientos. Y la parte del espíritu es la parte que conecta con Dios, es la parte donde está nuestra conciencia y donde nos unimos a Dios. Por eso el libro de Romanos dice que nuestro espíritu se hizo uno con el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando nacimos de nuevo, el Espíritu Santo vino a habitar a nuestro espíritu. No, la Biblia no dice que el Espíritu Santo vino a habitar a nuestra alma y a nuestro cuerpo, dice que vino a habitar a nuestro espíritu, ¿vale? Y que ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero inicialmente el lugar donde habita el Espíritu Santo es únicamente nuestro espíritu. Y cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, significa que ya no solamente el espíritu va a ser lleno del Espíritu Santo, sino que también nuestra alma y nuestro cuerpo son llenos del Espíritu Santo. Es decir, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, cuando todas las partes de tu ser está el Espíritu Santo. Y no solamente en una parte como es tu espíritu. ¿Pero qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Significa que el Espíritu Santo toma control de todo nuestro ser. No solamente son sensaciones, no solamente es ¡ay, qué bien me siento aquí! No, es que el Espíritu Santo ahora es dueño y señor de tu vida. Ahora tú has decidido rendir tu voluntad para que se haga su voluntad. ¿Cómo sabemos esto? Porque una de las señales que ocurrieron cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo es que empezaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, ellos empezaban a hablar un lenguaje que no procedía de ellos, sino que procedía del Espíritu Santo. Y te voy a decir algo, esto tiene un significado muy profundo. Y este significado lo podemos ver en el libro de Santiago, capítulo 3, versículos del 4 al 5. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Si te das cuenta, este versículo está comparando nuestra lengua con el timón de un barco. ¿Y qué hace el timón de un barco? Gobernar un barco. Por muy pequeño que sea ese timón, en comparación con el barco, el timón decide por dónde va a ir el barco. Ahora, el timón de tu vida es tu lengua. Nuestra lengua es el timón de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que tenga el control de nuestra lengua tendrá el control de nuestra vida. Y a lo mejor tú podrás pensar, no, yo tengo el control de mi vida, pero es que en este mismo capítulo 3 de Santiago dice que nadie puede controlar su lengua. Entonces nos engañamos a nosotros mismos si creemos que tenemos el control de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que o el control de tu vida la tiene el Espíritu Santo o la tiene tu carne y los deseos de este mundo. Ahora, quiero que pienses en algo. ¿Quién tiene el control de tu lengua? Porque aquel que tenga el control de tu lengua tendrá el control de tu vida. Por eso, cuando el Espíritu Santo llenó a los discípulos, tomó el control de la lengua de ellos, porque empezaron a hablar nuevas lenguas según el Espíritu Santo se las daba, dando a entender que el Espíritu Santo los estaba controlando. Y la verdad, no hay mayor cosa que el Espíritu Santo venga y nos controle, que seamos como títeres en sus manos, porque eso significa que somos un instrumento útil en sus manos,
Porque fíjate en algo, un instrumento por sí solo no vale nada, por muy bueno que sea. Tú puedes ser el instrumento más caro y mejor diseñado del mundo, que si no viene alguien experto a tocarte como instrumento, no sirves para nada. Pues lo mismo pasa. El Espíritu Santo va a tocarnos como instrumento que somos, que va a hacer sonarnos de una manera perfecta, pero para ello es necesario que le demos el control. Porque si no le permitimos tener el control, Él no va a obrar a través de nosotros. Porque todas las cosas que vamos a empezar a ver a lo largo de este libro y a lo largo de este vídeo son todas las cosas que el Espíritu Santo hizo a través de los apóstoles y de los discípulos. ¿Quieres ser tú usado de la misma manera que ellos? Pues es necesario que cedas el control de tu vida al Espíritu Santo y Él te va a llenar. Y quiero que notes algo antes de pasar al siguiente capítulo, y es que Jesús dijo a sus discípulos que esperasen al Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Jesús estuvo 40 días después de que resucitó apareciéndose a diversas personas. Y dice la Biblia que hubo un momento en que se le apareció a más de 500 hermanos. Pero ¿sabes cuántas personas estuvieron ahí el día de Pentecostés esperando la promesa del Espíritu Santo? 120. Y fíjate que Jesús se le apareció a más de 500 hermanos. Sin embargo, solamente 120 esperaron a la promesa del Padre. Esperaron al Espíritu Santo. Por eso, una de las cosas que hace que empecemos a dejar el control de nuestra vida al Espíritu Santo es esperando en Él. Porque cuando tú esperas en Él y crees que va a venir porque Jesús te dijo que lo iba a hacer, entonces ese momento de espera que justamente para los discípulos fueron 10 días aproximadamente, justamente en ese momento tú estás muriendo a tu carne y dejando que el Espíritu Santo venga a tu vida y te llene. Y cuando Él te llena, prepárate porque cosas grandes van a empezar a ocurrir en tu vida. Así que veamos estas cosas grandes que el Espíritu Santo empezó a hacer a través de los discípulos. Así que el capítulo 3 vemos en Hechos 3, 6, 8, mira lo que ocurrió. Pedro y Juan, antes de leerlo, Pedro y Juan iban al templo a orar y se encontraron con un paralítico, con un cojo de nacimiento, y este les pidió dinero, y mira lo que contestó Pedro. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. ¡Qué magnífico milagro ocurrió aquí! Fue algo tremendo lo que ocurrió aquí, porque vemos cómo Dios sana a un cojo de nacimiento, a una persona que desde que nació no podía andar. Dios lo sanó por el poder del Espíritu Santo. Ahora, fíjate en algo que dice Pedro. Dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes dar lo que no tienes. Pedro había recibido al Espíritu Santo en el capítulo 2. Por eso pudo dar ese poder por medio del Espíritu Santo a este cojo. Por eso es importante de que tú te llenes del Espíritu Santo, porque cuando tú te llenas del Espíritu Santo, tú vas a poder dar de esto a alguien más. Y no quiero que trates al Espíritu Santo como si fuese un objeto o una energía, no. El Espíritu Santo es Dios transmitiéndote ese poder a través de ti. ¿Y sabes lo que ocurrió? Que cuando este cojo se sanó, evidentemente todo el mundo conocía a ese cojo porque siempre lo ponían ahí a la puerta del templo, y este cojo se sanó. Entonces todo el mundo se acercó y dice: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces Pedro aprovechó el momento y predicó el Evangelio. ¿Y sabes lo que ocurrió? Que se convirtieron 5.000 personas. 5.000 personas recibieron a Jesús en su corazón. Esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Porque ni en Pedro estaba esta habilidad, ni en Juan estaba esta habilidad, ni en ninguno de los demás apóstoles y discípulos estaba esta habilidad. Solamente gracias al poder del Espíritu Santo esto pudo suceder. Ahora bien, capítulo 4. Mira lo que dice aquí. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Persecución. Esto es algo que debes entender. Cuando tú te levantas con el poder de Dios, empiezan a ocurrir milagros, empiezan a ocurrir maravillas, empieza la gente a convertirse. ¿Sabes lo que está ocurriendo en el mundo espiritual? Que el reino de Dios se está estableciendo y el reino de las tinieblas está cayendo.
Entonces, es muy normal, si el reino de las tinieblas se ve amenazado de esta manera, se levante en contra del pueblo de Dios. Por eso arrestaron a Pedro y a Juan, los fariseos, y los persiguieron. ¿Por qué? Porque se veían amenazados, porque el reino de Dios estaba destruyendo al reino de las tinieblas. Porque el reino de las tinieblas no tiene nada que hacer ante el reino de Dios, ante el poder de Dios. Solo puede sucumbir. Por eso va a intentar por todos los medios que ese poder cese. Pero realmente muchos van a intentar querer hacer cesar el poder de Dios. Muchos van a querer intentar hacer cesar el mover de Dios. Pero te voy a decir algo. Pablo dijo, la palabra de Dios no está esclava. A mí me pueden apresar, a mí me pueden esclavizar, pero la palabra de Dios sigue corriendo y sigue llegando a las vidas, y las personas siguen aceptando a Jesús en su corazón. Y la palabra de Dios está transformando la vida de las personas. Por eso te voy a decir algo, mientras más persecución haya, más unción de parte de Dios hay también. Por eso no temas ante la persecución, porque la persecución es solamente un síntoma de que estás haciendo las cosas bien. Porque si nadie te persigue, si nadie te acusa, si nadie te insulta, si nadie dice nada contra ti, entonces es porque se sienten cómodos a tu lado. Entonces el reino de Dios que tú pretendes establecer realmente no se está estableciendo, porque no está haciendo nada en el mundo espiritual. Por eso, alégrate en tu corazón cuando este tipo de persecuciones pase. Porque es símbolo de que el Espíritu Santo está actuando por medio de ti. Esto lo podemos ver también en Hechos 4:31. Porque después de todo lo que pasó, ellos oraron, los discípulos oraron a causa de esta persecución. Y mira lo que dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjate que nuevamente se llenaron del Espíritu Santo. O sea, es decir, la llenura del Espíritu Santo no es algo que ocurra una sola vez, como es el caso del nuevo nacimiento, que ocurre una vez y ya somos salvos, sino que ocurre constantemente. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Pero quiero ir un poco más allá, porque realmente ellos estaban recibiendo una unción aún mayor sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas se estaba removiendo, quería ponerse en contra del pueblo de Dios, pero como dice la Biblia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque cuando el reino de las tinieblas quiere dominar e ir en contra, el poder de Dios se sobrepone a todo eso. Por eso, confía en el Señor. Confía en el Señor, porque no debes ser valiente en tus fuerzas, sino que Dios te da la valentía para que tú puedas hablar de su palabra, incluso tengas persecución. El capítulo 5 dice esto, Hechos capítulo 5, versículos 3 y 5. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Fíjate aquí, te voy a poner en contexto para que entiendas lo que está ocurriendo aquí. Muchos de los cristianos estaban vendiendo sus heredades, vendían sus casas, vendían sus terrenos, y el dinero que ganaban con esa venta lo traían a los apóstoles para que ellos lo administrasen para todo el pueblo de Dios, para que nadie pasase hambre, para que todos estuviesen bien, y lo hacían todos de una manera voluntaria. O sea, que Dios no exigía que se hiciese estas cosas. Esto no era algo que si no lo haces te castigo, no, era de forma voluntaria, porque les nacía en su corazón hacer estas ofrendas. Ahora bien, había un matrimonio, Ananías y Zafira, que tenían una heredad, que la vendieron. Y cuando la vendieron, dijeron, no vamos a entregar todo, no vayamos a entregar todo lo que hemos vendido, vamos a entregar solo una parte, pero vamos a decir que esto es todo lo que hemos vendido. Y ellos hicieron eso. Dijeron, aquí está toda la heredad que hemos vendido para el Señor. Pareció un acto increíble. Estaban quedando muy bien, ¿sabes? Delante de todos los que estaban allí presentes. ¡Wow! Han vendido su casa y la están entregando toda para el Señor. Y qué increíble, qué corazón más grande tiene Ananías y Zafira. Pero Pedro, habiéndole sido revelado por el Espíritu Santo,
dijo: vosotros no habéis entregado todo lo que habéis vendido, solo habéis entregado una parte y procuráis mentir al Espíritu Santo. Y quiero dejarte algo en claro: no es que estuviese mal de que Ananías y Zafira entregasen solo una parte, porque ellos podían, porque como te digo, esto era algo voluntario, ellos podían vender su casa y entregar una parte y ya está, y eso no está mal. Lo que estuvo mal es que ellos dijeron que entregaron todo cuando no era verdad, y de esta forma quisieron mentir al Espíritu Santo, y por eso ambos cayeron muertos. ¿Por qué? Porque estaban intentando jugar con Dios, porque el Espíritu Santo no es un espíritu cualquiera, porque como ves en este versículo, dice, Pedro lo dijo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, has intentado mentir al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios. No puedes jugar con Dios. Y con esto tampoco quiero que tengas miedo del Espíritu Santo. No es cuestión que tengas miedo del Espíritu Santo, sino que le honres y le respetes con el honor y la honra que Él se merece. Porque no es un espíritu cualquiera. Tienes que glorificarlo y honrarlo porque Él es Dios. Y Él, si has nacido de nuevo, está habitando contigo. Por eso, hónralo como Él se merece. Bien, capítulo 6. Aquí ocurrió algo bastante interesante que nos sirve también de una lección importante. Y es que había personas que se quejaron de que las viudas que eran gentiles, que no eran judías, estaban siendo desatendidas, mientras que las judías no. Entonces hubo un alboroto y entonces, claro, los apóstoles decidieron: vamos a tomar una decisión para que esto no siga ocurriendo. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Vale? Entonces, como te he dicho, aquí había surgido un problema que se tenía que solventar. Tenía que atenderse a las viudas que estaban siendo desatendidas. Pero si los apóstoles empezaban a realizar esa tarea, podía correr el riesgo de descuidar la oración y el ministerio de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando uno descuida la oración y el ministerio de la palabra de Dios? Que se pueda apagar el fuego de Dios. ¿Y qué significa que se apague el fuego de Dios? Que la gente se empiece a dormir, espiritualmente hablando. Que esa pasión que tienen por Dios se apague a causa de descuidar la oración y la palabra de Dios. Entonces ellos, actuando de forma sabia, dijeron: vamos a coger a 7 hermanos, a 7 varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo. Ojo, que pedían como requisito indispensable que estuviesen llenos del Espíritu Santo para poder realizar esta labor. Porque te voy a decir algo: tú puedes ser un gran pastor, un gran predicador, y necesitas estar lleno del Espíritu Santo para poder realizar ese ministerio. Pero incluso la labor que tú hagas, necesitas también la llenura del Espíritu Santo para poder realizarla, por muy ínfima que sea. Como si estás limpiando la iglesia, como si estás haciendo algo que nadie te ve. Necesitas la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todo lo que hagas sin la llenura del Espíritu Santo lo harás en tus propias fuerzas. Y es posible que hoy estés haciendo una tarea muy, 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 muy pequeña. Porque si desde muy poco ya rehusas la ayuda del Espíritu Santo para hacer algo tan pequeño, ¿qué crees que ocurrirá cuando Dios te ponga en algo tan grande, más grande? Que no acudirás al Espíritu Santo. Intentarás hacerlo en tus propias fuerzas. Por eso es mejor aprender a cómo el Espíritu Santo nos ayuda a hacer una labor pequeña, para que cuando luego tengamos que hacer una grande, sepamos claramente cómo Él nos ayuda. Entonces, la clave está que para mantener y hacer crecer un avivamiento es necesario perseverar en la palabra de Dios y en la oración. Así que nunca dejes de leer la palabra de Dios y de orar. Y de buscar al Espíritu Santo en intimidad, porque esto va a hacer que el fuego de Dios que está en ti se avive cada día más. Y antes de seguir, quiero presentarte mi libro Cómo tener un encuentro con el Espíritu Santo, que realmente está ayudando a muchas personas a poder conocer al Espíritu Santo de una forma mucho más íntima. Todo esto que estamos viendo en este vídeo realmente
Aquí vas a verlo de una forma mucho más profunda, vas a ver cómo el Espíritu Santo me habló a mí personalmente, cosas que Él ha hecho conmigo, pero lo más importante es que también está ayudando a otras personas a ver una perspectiva distinta del Espíritu Santo, que veían al Espíritu Santo de una forma que les estaba impidiendo disfrutar de Él. Entonces te animo a que si tú deseas y anhelas también tener un encuentro con Él, puedes también adquirir este libro, que realmente también me ayudas a mí a poder seguir trabajando para el Señor, porque me ayuda también con ese pequeño aporte económico que, aunque parezca poco, realmente me ayuda para poder dedicarme junto con mi familia al 100% a poder trabajar para el Señor y para lo que Él tiene, al propósito al cual Él nos ha llamado, ¿no? Para bendecir la vida de los demás, que espero que tu vida esté siendo bendecida grandemente. Así que te animo a que puedas adquirirlo. Dejaré el enlace para que puedas adquirir el libro a través de Amazon en la descripción de este vídeo. Así que bueno, continuemos con el capítulo 7. Aquí vamos a ver a uno de los diáconos que se eligieron en el capítulo anterior, de cómo Dios los estaba usando grandemente a él también, pero cómo le estaba resistiendo a aquellos religiosos que no creían en este mover que Dios estaba trayendo a la tierra, ¿no? Este diácono era Esteban. Y Esteban, al ver la dureza de estas personas, les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ojo aquí, porque Esteban está diciendo algo muy importante, y es que está diciendo: el Espíritu Santo puede ser resistido. ¿Cuándo resistimos al Espíritu Santo? Cuando no nos dejamos guiar por Él. Porque, como te dije antes, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, Él toma el control de tu vida. Es decir, tú ya no lo resistes. Tú ya has dejado que Él tome el control y Él haga y deshaga como Él quiere. Porque ya no decides tú, sino que Él decide por ti. Entonces, hay cierto tipo de personas que con su actitud resisten al Espíritu Santo. Y es posible que tú, inconscientemente, también lo estés resistiendo. Por eso es importante que entiendas cuáles son aquellas cosas que resisten al Espíritu Santo que hacen que Él no pueda obrar en ti. Porque te voy a decir algo, el Espíritu Santo es todopoderoso, pero Él no te va a obligar a hacer algo que tú no quieres hacer. Él quiere que tú hagas las cosas de forma voluntaria. ¿Por qué? Porque si Él te obliga a hacer algo, entonces tú no haces las cosas por amor a Él, sino que lo haces por imposición. Y Él no quiere que tú estés con Él por imposición. Él quiere que tú estés con Él por amor. Él quiere tener una relación de amor contigo. Por eso, tienes que entender que si tú deseas también tener esta relación con Él, tienes que entender que hay ciertas cosas que lo resisten. ¿Y cuáles son? Cuando tú decides hacer oídos sordos al Espíritu Santo. Porque muchas veces el Espíritu Santo nos está hablando, el Espíritu Santo está si has nacido de nuevo, el Espíritu Santo está dentro de ti y hay como una voz interna que tienes dentro que te dice: haz esto. Y a lo mejor tú no tienes tantas ganas de hacer eso, porque a lo mejor a ti te apetece más ver una película o salir con tus amigos, que son cosas que no son malas, pero en ese momento el Espíritu Santo dice: ve y lee la Biblia, que te quiero hablar. Entonces, si tú no le obedeces en ese momento, le estás resistiendo, porque Él te está hablando y tú no le estás obedeciendo. Pero otra forma también en la que resistimos al Espíritu Santo es cuando vemos acciones de su mover en medio de la iglesia y decimos: eso no es de Dios. Porque es verdad que hay cosas que no son de Dios. Que hay cosas que dicen la gente: esto es de Dios, y no son de Dios. Pero hay otras muchas que sí son de Dios y también las catalogan como si no fuesen de Dios, como si fuesen del diablo. ¿Y sabes lo que pasó a aquellas personas que decían a Jesús: por Belcebú, príncipe de los demonios, es que tú echas fuera a los demonios? Y realmente Jesús se echaba fuera por los demonios no por Belcebú, sino por el Espíritu Santo. Es decir, los fariseos lo que estaban haciendo afrenta al Espíritu Santo. Por eso es importante de que cuando tú ves un mover y no entiendas muy bien lo que está ocurriendo, ves y ora al Señor y diga: Señor, ¿esto es tuyo o no es tuyo? Y que el mismo Espíritu Santo te lo revele. No que venga alguien: esto es de Dios, no. Que sea el Espíritu Santo que revele a tu corazón si ese mover que está ocurriendo en una reunión viene de parte de Él o no. Porque puede ser que te pongas en contra del Espíritu Santo y le estés resistiendo.
Por eso debes tener una actitud de decir, Señor, revélame si esto es tuyo o no. Y te aseguro que el Espíritu Santo te lo va a revelar y sabrás perfectamente discernir lo que es del Espíritu Santo y lo que no es de él. Pero no vayas a rechazar algo que tú no comprendes con tu mente, porque puede ser que estés resistiendo al Espíritu Santo. Y esto lo que va a hacer es que no puedas disfrutar de todo lo que el Espíritu Santo tiene para ti. Entonces, en medio de todo esto, Esteban dijo estas palabras y entonces el pueblo dijo, esto que está diciendo Esteban es mentira, se rasgaban las vestiduras. Entonces cogieron a Esteban, lo sacaron fuera de la ciudad y lo empezaron a apedrear para matarlo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Es decir, Esteban, en el momento en que lo estaban apedreando para matarlo, él se le abrió los cielos y él, lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios, la gloria del Padre y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Es decir, aquí podemos ver la Trinidad de Dios. El Espíritu Santo en la vida de Esteban, el Padre en el trono y Jesús a la derecha del Padre. Algo increíble, ¿no? Y Esteban murió, ¿sabes? Él murió, pero no murió con rencor, sino diciendo al Señor, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Pero quiero decirte algo. Esta muerte de Esteban, aunque fue trágica, porque nadie desea esto, realmente esto provocó algo. Empezó una persecución. Antes te hablé de una persecución porque arrestaron a Pedro y a Juan de forma momentánea, pero esta persecución que inicia en este momento es una persecución aún mayor, que provocó que los apóstoles, los discípulos y los seguidores de Jesús se esparciesen. Estaban en Jerusalén y empezaron a correr y a salir fuera. Entonces, esta huida por causa de que los estaban persiguiendo, porque los estaban arrestando y los estaban matando, tenía un objetivo bueno, que era poder propagar la palabra y el poder de Dios a las demás ciudades, a las demás naciones. Porque Dios tiene un plan con todo esto. En el capítulo 8 empezamos a ver específicamente acerca de esta persecución. Pero esta persecución empezó a ser comandada por una persona en especial. Y esa persona era Saulo. Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Es decir, que Saulo se dedicó personalmente a hacer este tipo de cosas, a comandar esta persecución a todos los seguidores de Jesús, porque él pensaba que esa gente estaba haciendo lo malo delante de Dios. Entonces la iglesia tuvo que huir. Todos los cristianos tuvieron que huir. Entre ellos Felipe, que era uno de los 7 diáconos también, al igual que Esteban. Felipe huyó y predicó el evangelio, estuvo en Samaria, Dios lo usó grandemente con milagros, mucha gente se convirtió y Felipe siguió evangelizando y haciendo la obra de Dios. Y mira lo que dice aquí. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe, obedeciendo la voz del ángel, fue allí. Y hubo un momento en que Felipe se encontró a un grupo de carros que estaban viajando. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y Felipe obedeció a la voz del Espíritu Santo, se juntó a ese carro y había allí un eunuco. Y Felipe, empezando por el libro de Isaías, empezó a predicarle el evangelio y este hombre se convirtió. Y este hombre dijo, ¿quién pide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees, bien puedes. Felipe bautizó a este hombre y dice Dios que arrebató a Felipe y lo llevó a otra parte. Fíjate cómo Dios estaba trabajando con la vida de Felipe, que lo arrebataba así rápidamente para que siguiese predicando el evangelio. Pero quiero detenerme en algo importante, y es que en el primer versículo hemos visto que fue un ángel el que habló a Felipe. Pero en el segundo versículo vemos que fue el Espíritu Santo que habló a Felipe. Es decir, la primera vez fue un ángel y la segunda vez fue Dios mismo que habló a Felipe. Quiero que entiendas algo, porque incluso de parte de Dios podemos recibir voces diferentes. Puede hablarte un ángel o puede hablarte el Espíritu Santo. Y quiero que entiendas que cuando tú tienes mayor relación con el Espíritu Santo, más fácil te será discernir la voz del Espíritu Santo de la voz de un ángel que viene de parte de Dios. Porque te voy a decir algo, discernir entre el Espíritu Santo y la voz del diablo es más sencillo que discernir entre la voz del Espíritu Santo y la voz de un ángel de Dios. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que
vas a tener tal intimidad con el Espíritu Santo cuando te acerques a Él, que vas a poder diferenciar cuando te hable un ángel a cuando te hable el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se va a volver tu mejor amigo. Y no vas a tener ninguna duda de cuando te habla el Espíritu Santo a cuando te habla un ángel de Dios. En el capítulo 9 seguimos viendo a Saulo, que como sabrás, Saulo está en este trabajo de intentar erradicar todo atisbo que tenga que ver con Jesús y con los cristianos. O sea, él se había propuesto esto. Entonces dice la Biblia: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, en este propósito de querer erradicar a todos los cristianos, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este que habló a Saulo era Jesús mismo. O sea, Jesús se reveló a Saulo y lo dejó ciego durante 3 días. O sea, fíjate, este hombre tenía la certeza de lo que estaba haciendo, él pensaba que lo que estaba haciendo era bien delante de Dios y iba a hacerlo a toda costa e iba a erradicar a todos los cristianos. Vamos a meter a todos en la cárcel, vamos a matar a los que hagan falta, pero que esto se acaba. Y ese era el propósito de Saulo. ¿Pero qué pasó? Que Jesús le salió a su encuentro y cambió totalmente la perspectiva de Saulo y lo dejó ciego durante 3 días. Y entonces estuvo en la ciudad de Damasco y estaba ciego, y en ese momento Dios se le aparece a Ananías, que es un siervo de Dios, un profeta de Dios, y le dije: ve y ora por Saulo para que recupere la vista. Entonces Ananías decía: Señor, ¿cómo voy a orar por este hombre si este hombre quiere nuestra muerte? Claro, imagínate, Saulo estaba totalmente encabezonado en querer matar a todos los cristianos o meterlos en la cárcel. Entonces Ananías pues tenía cierta duda, ¿no? Pero Dios le dijo esto a Ananías. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, fíjate porque aquí está pasando algo tremendo. Y es que gracias a la gran misericordia de Dios, a Saulo se le reveló Cristo. Y te voy a decir algo: si tú has nacido de nuevo, eso significa que a ti se te ha revelado Cristo. Jesús se ha revelado a tu vida, porque si no, no hubiese podido nacer de nuevo. Y es posible que tu pasado haya sido un pasado malo. A lo mejor no has matado a nadie como Pablo, pero realmente da igual el pasado que hayas tenido. Todo pasado antes de Cristo es un pasado malo, porque es un pasado en el que has vivido en el reino de las tinieblas, en el que has sido sometido al reino de las tinieblas. Pero la Biblia dice que nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo. Por eso quiero que seas consciente de que si hoy estás disfrutando de la salvación que viene de parte de Jesús, es porque Él ha tenido misericordia tuya, no ha sido una iniciativa tuya, no ha sido porque tú hayas sido bueno y Dios se haya fijado en ti, porque Pablo no era bueno delante de Dios. Pablo estaba haciendo las cosas malas delante de Dios, estaba yendo en contra de la voluntad de Dios y él no se estaba dando cuenta. Por eso Dios se le aparece a él y él cambia totalmente de mentalidad. Porque te voy a decir algo, cuando Dios viene y te revela la realidad de lo que tú estás viviendo, Él cambia tu manera de pensar de una forma radical. Eso me ha pasado a mí. En un momento de mi vida yo pensaba que había algo que yo creía que estaba haciendo bien delante de Dios, pero Dios vino a mi encuentro y me dijo que no. Pero lo dijo de una forma tan hermosa, una forma tan increíble, que me sentí genial cuando el Espíritu Santo me reveló esa realidad. Porque cuando Él viene y nos trae una revelación de de la verdad, somos libres de esclavitud, porque dice la Biblia que y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso, dale gracias a Dios porque Él ha tenido misericordia tuya al haberte salvado. Y si aún no has nacido de nuevo, pídele a Jesús perdón por tus pecados y que Él sea el Señor de tu vida y que te limpie con su sangre. Y ahí verás que el Espíritu Santo va a venir va a venir a ti y te va a llenar y te va a sellar. Y te va a hacer una nueva criatura y te vas a convertir en un hijo o en una hija de Dios. Bien, en el capítulo 10 podemos ver algo importante. Y es que un gentil es una persona que no es judía, que no pertenece al pueblo de Israel de nacimiento, estaba teniendo hambre por las cosas de Dios. Este gentil era Cornelio, era un romano. No era judío, sino que era romano. Entonces, este hombre ayunaba y oraba a Dios todos los días, y un día un ángel se le presentó y
había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y entonces el ángel le dijo: Dios ha escuchado tus oraciones, Dios tiene en cuenta tus limosnas y por eso yo estoy aquí. Entonces, lo que el ángel le dijo a Cornelio: ve y manda a llamar a Pedro, que se encuentra en tal sitio, y dile que venga, porque él tiene algo que decirte. Aquí vemos varias cosas importantes. La primera es que Dios se encontró con este hombre, ¿vale? Que tenía hambre de Dios. Y hasta en este momento ningún gentil había disfrutado de la promesa del Espíritu Santo, porque al principio vino para el pueblo de Israel, para los judíos. Entonces Dios se le apareció a Pedro en un éxtasis, dice la Biblia, y le dijo que fuese a ver a Cornelio, porque vinieron varios hombres que vinieron a buscarlo porque Cornelio los mandó para que llamasen a Pedro. Y Pedro, obedeciendo al Espíritu Santo, fue. Entonces, cuando llegó allí, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, porque Pedro empezó a explicarles a todos, hablando del Evangelio y de Jesús, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que habían ido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahora, fíjate en algo. Pedro no oró por Cornelio y por la familia de Cornelio, por todos los que estaban allí. Pedro simplemente fue y empezó a hablar del Evangelio de Jesús, empezó a hablar de Jesús, de lo que Jesús hizo, y prácticamente lo que ocurrió es que el Espíritu Santo interrumpió a Pedro y empezó a llenar a todos. Y esta fue la primera vez que los gentiles recibieron el Espíritu Santo. Fíjate qué increíble fue esto. Pero hay algo más, porque podemos ver que la llenura del Espíritu Santo siempre se daba cuando los apóstoles imponían las manos y la gente era llena del Espíritu Santo, pero hubo dos momentos en el que la llenura del Espíritu Santo no ocurrió por una imposición de manos, sino que fue directamente el Espíritu Santo. La primera fue en el día de Pentecostés, en el capítulo 2, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, los que estaban en el aposento alto, y la segunda fue aquí, cuando el Espíritu Santo llenó por primera vez a los gentiles. Es decir, la primera vez que comenzó con los judíos fue directamente el Espíritu Santo, y la primera vez que fue con los gentiles fue directamente el Espíritu Santo, a pesar de que Pedro sí estaba allí, pero Pedro no impuso la mano a nadie. Entonces podemos ver que siempre la iniciativa la lleva el Espíritu Santo, porque aunque Dios use a los hombres y Dios use a personas, siempre el dueño y señor de todo lo que está ocurriendo es el Espíritu Santo, porque Pedro no es nada, ni el apóstol Pablo es nada, ni yo, Elías, soy nada, ni tú que me estás escuchando eres nada, sino que es el Espíritu Santo a través de todos nosotros el que hace la obra. Y esto es algo que tienes que tener siempre presente, que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Siempre lo necesitamos a él. Y para no alargar más este vídeo, quiero que nos quedemos aquí, pero también quiero que me pongas en los comentarios si quieres que haga un vídeo de la segunda parte, que hablemos desde el capítulo 11 hasta el capítulo 28 del libro de Hechos. Pónmelo en los comentarios, por favor, porque quiero ver si hay interés en este tema o no, porque realmente creo que el mover del Espíritu Santo es algo que no podemos pasar por alto. Necesitamos al Espíritu Santo urgentemente, y realmente explicar el libro de Hechos habla claramente cómo el Espíritu Santo se manifiesta y obra. Por eso, ponme en los comentarios, por favor, si quieres que haga la segunda parte de este vídeo, ¿vale? Por eso también, si quieres compartir este vídeo con alguien que tú creas que lo necesita, puedes compartirlo, porque realmente esto es un curso de la Biblia que es básico, pero realmente es transformador, porque tampoco hay que complicar la Biblia, simplemente dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que es nuestro mejor maestro, y él nos va a enseñar la Biblia de una forma sencilla y la que la vamos a poder entender de una manera formidable, que cambiará nuestra vida. Así que espero que te haya bendecido este vídeo, y también te dejo por aquí otro vídeo de mi canal que también te bendecirá mucho. Dios te bendiga.